Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 11. Arthur frunció el ceño, y la confusión y la frustración se reflejaron fugazmente en su rostro curtido por la batalla. Dio un paso más cerca. La sangre se le secaba en la sien, y sus guanteletes chispeaban levemente con la energía solar residual. ¿Qué quieres decir con no puedes?, preguntó Arthur, alzando la voz con urgencia. Esta es tu oportunidad para encontrar la respuesta que has buscado toda tu vida. Existe un multiverso ahí fuera, Alexander, versiones de la Tierra donde las cosas funcionan, donde no son tan malas. Sí, el mal aún existe, pero no es esto. No es el infierno. Entonces, no se trata de eso. Espetó Alexander, volviéndose finalmente para encararlo. Sus ojos ahora estaban vivos, ardían con convicción, con algo que parecía desafío o tal vez aceptación. Solo yo puedo manejar esto, dijo, señalando la consola, con el remolino de números y glifos detrás de él. Tu Lex no tenía un diseño perfecto. Yo tampoco tuve tiempo de terminarlo bien. Requiere recalibración constante. Alguien tiene que guiar la máquina manualmente para llevarte a casa. Arthur parpadeó. ¿Acaso una de mis sombras no puede hacerlo? Ya los viste. Son más que soldados. Alexander negó con la cabeza con esa sonrisa burlona tan familiar, esa sonrisa arrogante y brillante que ahora parecía agridulce. Solo yo, dijo, como si eso lo explicara todo. Y en cierto modo, así fue. Arthur lo miró fijamente, apretando la mandíbula. ¿Sabes que este mundo está condenado? Alexander miró más allá de él, hacia el techo de hormigón que retumbaba bajo el peso de algo colosal que se acercaba. Asintió lentamente. Sí, murmuró. Era solo cuestión de tiempo, pero el tuyo no es, Arthur. Solo estábamos retrasando lo inevitable. Hubo una pausa. Arthur bajó la mirada. Su mano se cerró en un puño a su costado. Entonces, en silencio. Yo, nunca pensé que diría esto, pero, gracias. Por todo, Luthor. Alexander no respondió. Simplemente dio la espalda y caminó hacia la consola. Sus dedos rozaron las últimas teclas. Y entonces la tierra tembló. Violentamente. Un estruendo metálico ensordecedor resonó desde arriba. El techo se agrietó. Llovió polvo. La máquina chispeó violentamente. Sin perder la calma, Alexander habló por encima del temblor, como si fuera un simple ruido de fondo. Vete ahora. Arthur lo miró por última vez, con la tormenta de emociones en sus ojos velada bajo su habitual calma. Asintió a Alexander. Luego entró en el portal. El vórtice pulsó una vez, luego dos veces, aumentando su volumen y brillo. Desde la consola, Alexander observó cómo se estabilizaba. Las comisuras de sus labios se curvaron, apenas perceptiblemente. Tenía muchas ganas de ver vuestra tierra, dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. Pero incluso si no tuviera que hacerlo, creo que debería perecer junto a los míos. Pulsó la última tecla. Y entonces el portal se derrumbó. La máquina se quedó en silencio. Y Alexander Luthor se quedó solo cuando finalmente llegó el final. Arthur cayó con fuerza al suelo, tosiendo mientras los últimos destellos del portal se desvanecían tras él. Permaneció allí un instante, dejándose envolver por el silencio. Ninguna destrucción. Ningún mundo desvaneciéndose lentamente. Solo la quietud de su propio mundo. Le temblaban las manos. Nudillos ensangrentados, músculos doloridos, el escozor de la batalla aún fresco en sus huesos. Apretó los puños. Luego los estrelló contra el suelo. El impacto agrietó el hormigón bajo sus pies, levantando una pequeña nube de polvo a su alrededor. Se quedó mirando el cráter que había dejado su puñetazo, respirando con dificultad. Maldita sea todo. Su voz era baja, frustrada, no enfadada con nadie en particular. Simplemente con todo. Se quedó agachado unos segundos, con los hombros pesados, y luego murmuró. Esa fue una de las pocas veces que pensé que realmente podía hacer algo bueno. Muy bueno. Quizás para mucha gente al traerlo aquí. Negó lentamente con la cabeza, aún recuperando el aliento. Al final, no me quedó otra opción, todavía no sé cómo luchar contra ese tipo de enemigos, miró al cielo. Era temprano por la mañana. Tranquilo. Pacífico. Un día de esos en los que uno no espera que ocurra nada catastrófico. Ese mundo entero está acabado. Y él, Arthur, dejó la frase en suspenso. No necesitaba decir su nombre. Se quedó de pie, en silencio. Dolorido, agotado, con las manos aún sangrando. Miró a su alrededor como si no supiera a dónde ir. Gracias, Luthor, murmuró. Espero que haya valido la pena. Arthur se quedó quieto un instante, sus botas rozando ligeramente el pavimento agrietado.
El viento traía el lejano sonido de las sirenas y el murmullo de la ciudad. Luces de neón parpadeaban sobre callejones húmedos, y el horizonte le resultaba familiar incluso en la bruma del cansancio. Se giró lentamente, escudriñando la calle vacía, la imponente silueta de los edificios, las familiares agujas góticas que se alzaban sobre el horizonte como gárgolas que observaban desde arriba. «Esto es Gotham», dijo en voz baja, casi para sí mismo. No cabía duda. El aire opresivo, la forma en que las sombras se movían un poco más adentro que en ningún otro lugar. La ciudad donde la noche nunca terminaba. Los ojos de Arthur comenzaron a brillar tenuemente. Un violeta suave y profundo. Él las cerró. En su mente, extendió la mano. Y lo sentí. Los hilos de sus soldados de sombra, muchos de ellos, su presencia, fría, leal y vigilante, lo inundaron como agua a través de una presa rota. Abrió los ojos lentamente, dejando escapar un suspiro. Sintió un gran alivio. Mi conexión con mis soldados de sombra, a quienes dejé aquí, se ha restablecido, dijo, con voz firme ahora. Más fuerte. Este es, en efecto, mi mundo. Dejó escapar un largo suspiro, sintiendo cómo el peso de todo comenzaba a asentarse. Luego se enderezó, echó los hombros hacia atrás y levantó ligeramente la mano. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Intercambio. Una repentina ráfaga de viento surgió a su alrededor mientras su sombra ondulaba de forma antinatural por la calle. Y en un instante desapareció. La lluvia repiqueteaba suavemente contra los grandes ventanales de la mansión de Arthur, creando remolinos en el interior tenuemente iluminado. George permanecía de pie, con la postura perfecta, cerca de la chimenea, con las manos enguantadas entrelazadas a la espalda. A su lado, Kara caminaba inquieta, con los brazos cruzados, y su capa rozaba el suelo de vez en cuando. La situación empeora por momentos, dijo Kara con voz baja y tensa. Batman está inconsciente. Se desmayó por algún motivo. Algunos de los demás no actúan como siempre, ninguno lo hace. No sé si es magia, control mental o algo completamente distinto. Pensé que tal vez las sombras de Arthur podrían ayudar. Siento que la naturaleza de esto es similar, cualquier cosa podría servir. Echó un vistazo hacia el rincón más alejado de la habitación, donde un demonio de las sombras, enorme y corpulento, permanecía inmóvil como una estatua. Llevaba días sin moverse. Incluso Superman, susurró. Y la cosa está empeorando. George dirigió una mirada compasiva, pero mantuvo la compostura. Sí, he visto lo que pasó. Me temo que no puedo hablar con exactitud sobre las habilidades del maestro Arthur, ni sobre el alcance total de su dominio. Las sombras apostadas aquí en la finca han permanecido curiosamente inertes desde su partida, así que no creo que puedan ser de ayuda. El rostro de Kara se ensombreció de tristeza. Si tan solo estuviera aquí. Sabría lo que está pasando. Al menos eso es lo que siento. Y entonces sucedió. El demonio de la esquina se estremeció una vez. Y luego otra. Un temblor repentino recorrió el aire mientras sus ojos se abrían desmesuradamente. Sombras brotaron violentamente de su figura, cayendo en cascada por el suelo como agua negra. La temperatura descendió. George, instintivamente, dio un paso atrás, entrecerrando los ojos. ¿Qué demonios? La mirada de Kara se fijó en la masa de sombras que se expandía, con los puños apretados, lista para atacar. George, suelen hacer esto. Antes de que pudieran moverse, una densa columna de humo negro explotó hacia afuera, sumiendo la habitación en la oscuridad por un instante. Y desde dentro del humo una figura dio un paso al frente. Un hombre. Sus botas golpeaban el mármol con un peso inconfundible. Su abrigo colgaba hecho jirones, con sangre seca incrustada en sus nudillos. Su armadura estaba desgastada, chamuscada en algunos puntos, y su cabello, revuelto, le cubría sus ojos cansados pero penetrantes. Arturo. A Kara se le cortó la respiración. Sus labios se entreabrieron, pero no emitió ningún sonido. La compostura de George flaqueó por primera vez en años. ¿Es usted de verdad, amo a Arthur? Arthur los miró a ambos. Sus hombros se hundieron por el cansancio, pero una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Suave, cansada, pero sincera. Yo, dijo con voz ronca. Ha pasado mucho tiempo. Kara no esperó. Caminó despacio al principio, luego más rápido, y finalmente corrió los últimos pasos, abrazándolo con fuerza. Arthur, ¿de verdad eres tú? La sujetó con un brazo, mientras el otro seguía colgando a su lado. A pesar del dolor y los moretones que le dolían con cada respiración, se dejó abrazar. Sí, murmuró. Guay. George dio un paso al frente, su voz ahora más baja, reverente. No puedo describir el alivio que siento al verlo de vuelta, señor.
La casa se sentía vacía en su ausencia. Y no me refiero a los demonios de las sombras que dejó aquí. Arthur soltó una risita, un sonido bajo que le brotó del pecho. Me alegro de que alguien me haya echado de menos. La luz parpadeante del fuego danzaba sobre las paredes de la finca, dibujando sombras doradas sobre el reencuentro que una vez pareció un sueño lejano. Arthur estaba ahora junto al hogar, finalmente erguido, aunque su cuerpo aún cargaba con el peso de un viaje brutal. Kara se cernía cerca de él, su preocupación apenas disimulada bajo el torrente de preguntas que brotaban de sus labios. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Simplemente desapareciste. ¿Sabes siquiera cuánto tiempo llevas fuera? Empezaba a pensar, su voz tembló por un momento, empezaba a pensar que habías muerto ese día. Sus ojos recorrieron el estado en que se encontraba. Sangre seca en sus nudillos, moretones bajo su armadura, cabello alborotado y esa mirada atormentada en sus ojos. ¿Y qué te ha pasado? Añadió. Pareces haber pasado por un infierno, ¿de verdad estás bien? Arthur no respondió de inmediato. En cambio, levantó lentamente una mano y la posó suavemente sobre su hombro. Su palma era áspera, callosa, cálida a pesar de todo. Tranquila, Kara, dijo en voz baja. Su voz sonaba cansada, más grave de lo normal, y el cansancio le había apagado el tono. No importa dónde estuve. Lo que importa es que he vuelto. Su mirada se desvió hacia abajo, luego hacia otro lado, como atormentada por imágenes de las que no estaba preparado para hablar. Sus ojos, generalmente tan concentrados y calculadores, reflejaban ahora algo distinto. Una suerte de arrepentimiento. Kara se dio cuenta, pero no insistió. En vez de eso, dio un paso adelante y lo abrazó de nuevo. Esta vez más despacio. Con más intención. Sus dedos se aferraron a los pliegues de su abrigo. Me alegra mucho que estés aquí, susurró con la voz quebrada. Me culpaba constantemente por lo que pasó con Cadmus. Si hubiera hecho algo diferente, si hubiera escuchado antes. Arthur negó suavemente con la cabeza, rodeándola con sus brazos esta vez. Oye, ya están acabados, ¿verdad? Ella asintió apoyada en su hombro. Sí. Se han ido. Exhaló profundamente, casi riendo. Entonces no pierdas ni un segundo más culpándote. Ese fue mi problema, mi lío. Tú ya has hecho suficiente. Kara retrocedió lo justo para mirarlo. Sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y culpa. Sigues siendo molesto, ¿verdad? Arthur esbozó una sonrisa torcida. Me echaste de menos. Tal vez. Compartieron un momento tranquilo, cálido y frágil. Entonces, George, que había permanecido respetuosamente en silencio a unos pasos de distancia, se aclaró la garganta con la mayor cortesía y dignidad posible. Si me permite la osadía, amo a Arthur. Su presencia es muy grata, pero parece que necesita urgentemente hidratarse, comer algo y quizá darse un baño. Arthur arqueó una ceja. ¿Me acabas de decir que huelo mal? Jamás sería tan descortés como para expresarlo de esa manera, señor, dijo George con una leve y cortés reverencia. Prepararé un refrigerio de inmediato. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo con la gracia de un hombre que había servido a la nobleza durante toda su vida. Arthur miró a Kara con una leve sonrisa burlona. Todavía no estoy seguro de si le gusto de verdad o si simplemente me tolera. Kara le dedicó una leve sonrisa. No te dejes engañar, me quedé aquí para hacerle compañía. Estaba destrozado cuando te fuiste. Lo oculta tras su sentido de la etiqueta. Arthur soltó una risita ahogada y asintió, con la mirada desviada de nuevo hacia la ventana. Los ojos de Kara se iluminaron de repente, su expresión radiante de emoción mientras se apartaba de él. Claro. Arthur. Tu familia. Deberíamos ir a verlos. Les encantaría saber que estás vivo. Arthur parpadeó, visiblemente sorprendido por el repentino estallido de energía. Déjenme descansar un rato, dijo con un suspiro cansado, pasándose una mano por el pelo revuelto. Y lo haré. Kara rió, rascándose la nuca con timidez. Sí, claro. Acabas de regresar de lo que parece una zona de guerra. Arthur arqueó una ceja. Ella lo desestimó con una sonrisa. Pero aún así, querrán verte. Hubo una pausa entre ellas, luego su sonrisa se ensanchó mientras decía con un brillo juguetón en los ojos. Ahora sí podemos ayudar a los demás contigo aquí. Arthur entrecerró los ojos ligeramente, con recelo. ¿Qué ocurre ahora? Kara se cruzó de brazos y alzó la barbilla con orgullo, con un tono cargado de sarcasmo. Oh, ya sabes, nada del otro mundo. Solo otro caso de la mitad de la Liga de la Justicia perdiendo la cabeza y sembrando el caos por todo el mundo. Lo típico de un martes cualquiera.
Arthur la miró fijamente sin expresión, girándose ya hacia la puerta. Kara. Levantó la mano rápidamente. Espera, no, hablo en serio. No te vayas todavía. Arthur se detuvo en seco y se giró, con una ceja alzada. La sonrisa de Kara se desvaneció un instante, y su mirada se tornó más seria. No es solo Superman, dijo en voz baja. Algo les está sucediendo a los más fuertes, como algo los está corrompiendo. Algunos simplemente están mal, mientras que otros, sencillamente, desaparecieron. No quería contártelo de golpe, ya que acabas de regresar, pero si alguien puede resolver esto, eres tú. Arthur frunció el ceño, y unas sombras se movían sutilmente tras sus ojos. Supongo que esto es magia, entonces, murmuró, pasándose un pulgar por la barbilla. ¿Acaso los magos de la liga no pueden arreglar esto? Kara negó lentamente con la cabeza. Ese es el problema, dijo. No hay rastro de ellos. Y Batman, por alguna razón, se suicidó. Está inconsciente. La mirada de Arthur se aguzó. ¿Cuándo ocurrió esto? Hace 2 días, dijo. De repente. Satana y Constantine, simplemente desaparecieron. O dejaron de responder. Arthur exhaló pesadamente, pasándose los dedos por el pelo. Las marcas de las batallas de otro mundo aún se notaban en su postura, y sus puños, todavía magullados y con costras, se flexionaban a sus costados. Claro que sí, murmuró. Llego a casa y ya se está cayendo a pedazos. ¿Y qué hay del Dr. Fate? ¿Quién? Kara parpadeó, claramente confundida. Arthur entrecerró los ojos. ¿Dr. Fate? ¿Sabes? El hechicero con inmensos poderes mágicos. El casco dorado. La capa. Todo ese rollo de guardián místico del orden. Kara negó con la cabeza. Puede que haya oído hablar de él, pero no sé quién es. Y sea quien sea, desde luego no forma parte de la Liga de la Justicia. Arthur la miró fijamente durante un largo rato, luego esbozó una leve sonrisa. Interesante, en fin, no importa. Se frotó la cara y luego miró a Kara con una sonrisa cansada. Voy a seguir descansando, dijo. Ya hablaremos de esto mañana. Kara dudó un instante, como si quisiera discutir, pero al ver la intensidad en sus ojos, asintió. Bueno, de acuerdo. En ese preciso instante, el suave eco de unos pasos resonó en el reluciente salón, y George regresó, impecablemente sereno. Sobre una bandeja de plata reposaban 2 vasos de agua fría y un pequeño plato de fruta finamente cortada. Se detuvo a una distancia respetuosa y le dedicó a Arthur una discreta reverencia. Amo a Arthur, dijo con su habitual elegancia, pensé que podría necesitar algún refrigerio después de lo que solo puedo suponer que fue una prueba agotadora. Arthur le dirigió una mirada cansada pero agradecida. George, me has salvado la vida. Se lo agradezco, señor, respondió George, colocando la bandeja sobre la mesa cercana con suave precisión. Admito que es bueno tenerlo de vuelta en casa. Arthur asintió, dejándose caer en el borde de un largo sofá de terciopelo, relajando por fin su cuerpo. Kara se sentó frente a él. Su expresión aún reflejaba preocupación, como si ocultara algo, pero ahora su postura era más relajada. De repente, Arthur se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas, mientras algo le hacía cosquillas en el fondo de la mente. Miró a Kara, entrecerrando ligeramente los ojos. Dijiste que los usuarios de magia desaparecieron cuando todo esto empezó a suceder. Ella parpadeó, sorprendida por el cambio en su tono. ¿Sí? ¿Y qué hay de los titanes? Preguntó Arthur, ahora con un tono más directo. ¿Y Raven? Si esto tiene algo que ver con la magia, sería una de las primeras en darse cuenta. Kara bajó la mirada. Su voz se suavizó. Ella también se ha ido. Arthur la miró fijamente, apretando la mandíbula. Kara, lo sé, dijo rápidamente, levantando una mano como para defenderse. Debería habértelo dicho antes, pero, tienes el problema de no decirlo todo desde el principio, interrumpió Arthur con voz baja pero firme. No estaba enfadado, solo cansado. Kara dejó escapar un suspiro de frustración. No es así, dijo. Fui a verla primero. Antes que nadie. Lleva un mes buscándote, Arthur. Obsesionada, de verdad. Nunca se rindió. ¿El mes pasado? La expresión de Arthur cambió al oír eso, y parte de la dureza en su voz se suavizó. Pero cuando finalmente intenté contactarla de nuevo, se había ido. Desaparecido. Los titanes la están buscando, pero nada. Arthur se reclinó ligeramente, mirando al frente, absorto en sus pensamientos. La desaparición de Raven, la desaparición de los usuarios de magia, algo conecta todo esto. Negó lentamente con la cabeza. Esto no es casualidad.
Está demasiado coordinado. Cara lo observó atentamente. ¿Crees saber qué es? Arthur no respondió de inmediato. Miró fijamente a la distancia, y las sombras se enroscaban tenues en las puntas de sus dedos como humo. Puede que sí, dijo, bajando la voz pensativo. Espero de verdad estar equivocado, pero si no lo estoy, su mirada se oscureció. Entonces estamos lidiando con algo antiguo, malvado y furioso. Cara se enderezó. Vieja y enojada como. Arthur no respondió. Todavía no, se limitó a murmurar entre dientes. Ojalá no sea eso. Arthur se frotó la nuca, sintiendo cómo el cansancio se le metía hasta los huesos ahora que la adrenalina había desaparecido hacía rato. Todavía le dolía un poco el cuerpo, tenía la mente abrumada por todo lo que acababa de oír y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente sentirse cansado. ¿Sabes qué?, murmuró, mirando a Cara. Mañana. Cara ladeó la cabeza, mirándolo con curiosidad. Estoy agotado, dijo Arthur con la respiración entrecortada. Siento que podría desplomarme aquí mismo. El rostro de Cara se suavizó de inmediato. Sonrió radiante, y aquella chispa que siempre la caracterizaba volvió a encenderse como una pequeña llama. Por supuesto, Arthur. Descansa. Ahora que estás aquí, será pan comido. Dijo, llena de ese optimismo obstinado que, de alguna manera, iluminaba el ambiente. Arthur no pudo evitar que una pequeña sonrisa cansada se dibujara en sus labios. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. Se dejó caer pesadamente sobre la cama, quitándose las botas sin miramientos. En cuanto su cabeza tocó la almohada, sintió esa familiar sensación de poder que lo envolvía, sanando sus músculos desgarrados y calmando su mente maltrecha. Habilidad pasiva activada. Longevidad. Arthur soltó una risita débil en voz baja, cerrando los ojos. Gracias, sistema, susurró. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, Arthur se permitió sumergirse en un sueño profundo y sin sueños. Arthur abrió los ojos de golpe. Se incorporó de inmediato, sintiendo una ligereza inusual en el cuerpo. Sin dolores, sin rigidez. Giró los hombros a modo de prueba. Todo se movía con fluidez, a la perfección. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Sin pensarlo, hizo unas cuantas flexiones rápidas, luego una serie de sentadillas, y terminó con un puñetazo corto y seco al aire. El aire crujió alrededor de sus nudillos como un látigo. Se irguió, sintiendo la oleada de fuerza recorrer cada músculo. Bien, murmuró con satisfacción. Tras ponerse una camisa limpia, Arthur recorrió los amplios pasillos de su finca, con el sol de la mañana filtrándose por los altos ventanales. Se dirigió directamente a la cocina, atraído como un imán por el aroma del café recién hecho. En la cocina, George ya lo estaba esperando, de pie impecablemente recto, con una taza humeante de café preparada en una bandeja de plata. Buenos días, amo Arthur, dijo George con su tono refinado habitual, inclinando la cabeza respetuosamente. Espero que se sienta rejuvenecido. Arthur resopló y cogió el café. George, si no te conociera, diría que lees la mente. George esbozó una leve sonrisa de complicidad. Le aseguro, señor, que se trata simplemente de una vida de intuición bien afinada, y quizá un toque de sentido común, ya sabe, café por las mañanas, señor. Arthur tomó el café con una leve sonrisa burlona. ¿Qué puedo hacer sin ti? Justo cuando dio un sorbo, oyó unos pasos ligeros que entraban rápidamente en la habitación. Cara, aún vestida de manera informal, irrumpió en la habitación rebosante de energía. Se detuvo en seco al verlo, con una sonrisa de oreja a oreja. Arthur. Buenos días. Dijo, acercándose y dándole un ligero golpe en el brazo. ¿Ya estás mejor? Arthur se apoyó con aire despreocupado en la barra, tomando sorbos de café con una expresión fingida de profunda reflexión. Sí, dijo tras una pausa. Luego la miró con una ceja alzada. Básicamente, ahora vives aquí. Cara jadeó, llevándose la mano al corazón de forma dramática. ¿Y qué, ya te estás cansando de mí? Arthur se encogió de hombros con indiferencia. Yo no dije eso. Ambos rieron, y el sonido resonó cálidamente en la cocina. Incluso George se permitió una risita suave y educada, tapándose la boca con la mano. Cara sonrió aún más y le dio un ligero empujón con el hombro a Arthur. Cuidado, podría hacerlo oficial. Me mudaré, robaré tus cosas y reclamaré tu propiedad en nombre de Sorrel. Arthur levantó su taza, tomó un sorbo lento y respondió con una leve sonrisa burlona. Black Wind. Cara parpadeó y al instante su rostro adquirió un tono rojo que podía rivalizar con el de su capa. ¿De qué estás hablando? Eso es, quiero decir, no quise decir eso.
tartamudeó, agitando las manos rápidamente como si pudiera borrar ese momento de la existencia. Arthur soltó una risita baja, disfrutando claramente de su estado de nerviosismo. George, siempre un ejemplo de dignidad serena, ocultó una sonrisa tras su mano mientras se afanaba en preparar otra taza de café. Kara resopló, cruzó los brazos y apartó la mirada con terquedad. Lo dijiste tú, no yo. Arthur se recostó con aire despreocupado contra el mostrador, divertido. Claro, Kara. Lo que tú digas. Se negó a mirarlo a los ojos, murmurando entre dientes. Todavía se estaban riendo cuando sucedió. La sonrisa de Arthur se desvaneció lentamente, reemplazada por un ceño fruncido. Una extraña sensación le recorrió la nuca, y sus sentidos se agudizaron instintivamente. George hizo una pausa a mitad de servirse la segunda taza. Kara también notó que su cuerpo se tensaba ligeramente. ¿Qué está pasando?, preguntó, bajando la voz a un susurro preocupado. Arthur dejó la taza sobre la mesa, escudriñando la habitación con la mirada. Las paredes, no, la realidad misma, comenzaron a ondular. Como una piedra arrojada a un estanque tranquilo, solo que esta ondulación lo distorsionó todo. Un silencio ensordecedor se apoderó del lugar, y el mundo a su alrededor se distorsionó. Kara se abalanzó para agarrar la muñeca de Arthur, pero su mano se perdió en el vacío cuando Arthur fue arrancado de allí. Fue como caer, pero no a través del aire. Más bien como dar vueltas a través de algo, como si me estuvieran sacando del revés. Cuando cayó al suelo, el impacto fue tan fuerte que le hizo temblar los huesos. Arthur gruñó y se incorporó, tosiendo una vez. Miró a su alrededor, parpadeando para despejar la desorientación, e inmediatamente deseó no haberlo hecho. El cielo sobre él era un torbellino arremolinado de negro y rojo ardiente, el aire cargado de ceniza y calor. Paisajes escarpados y fracturados se extendían hasta un horizonte pintado de fuego y sombra. Ríos de lava fundida agrietaban la tierra como heridas abiertas. El aire apestaba a azufre, sangre y algo antiguo, algo vil. Parecía el infierno, al menos, la versión del infierno que Arthur habría imaginado. Su respiración se volvió lenta y constante. Se puso de pie, sus botas crujiendo contra el suelo agrietado y ennegrecido. ¿Qué carajo está pasando?, murmuró Arthur, y sus palabras fueron llevadas por el viento aullante y antinatural. Arthur avanzó lentamente, sus botas crujiendo contra el suelo agrietado y quemado bajo sus pies. Relámpagos negros que se extendían como telarañas por los cielos. Sus instintos le advertían del peligro, pero Arthur permaneció tranquilo. Con un pensamiento, su espada del rey demonio se materializó en su mano derecha, la enorme hoja vibrando con un poder oscuro y frío. Un relámpago azul crepitó en su filo, recorriendo el acero negro como venas de electricidad viva. Arthur entrecerró los ojos al divisar movimiento más adelante. De entre la bruma arremolinada emergieron encorvados y monstruosos, con alas coriáceas y rotas, piel como obsidiana agrietada y 4 ojos brillantes y malévolos cada uno. Sus bocas se abrieron en sonrisas dentadas. Es él. Es él. El rey. La sombra. Los susurros se deslizaban por el aire como cuchillos, arañando la mente de Arthur. Exhaló lentamente, su aliento empañado por el calor antinatural. «Eso es», comenzó a decir, pero antes de que pudiera terminar la frase, los demonios se abalanzaron sobre él al unísono, chillando como animales. Arthur se mudó. En un movimiento fluido, desapareció de su vista y apareció entre ellos en un abrir y cerrar de ojos. La espada del rey demonio resonó en el aire. 2 demonios fueron decapitados con un solo y limpio arco de su espada, sus cuerpos desmoronándose en cenizas antes incluso de tocar el suelo. El tercer demonio rugió, arañando desesperadamente a Arthur, pero este lo esquivó con facilidad, lanzando su espada como un rayo. La hoja atravesó el pecho de la criatura y, con un giro, Arthur le propinó una descarga de energía azul crepitante que la redujo a polvo. El último demonio vaciló apenas una fracción de segundo. Arthur no le dio ninguna oportunidad. Giró sobre sí mismo, alzó su espada en alto y la abatió con un devastador tajo vertical que partió al demonio por la mitad con un espeluznante chasquido de relámpago. Se hizo el silencio. Cenizas y brasas flotaban a su alrededor como nieve negra. Arthur permanecía erguido, con la espada del rey demonio apoyada en su hombro, de la que aún centelleaban chispas azules. Su sombra se alargaba de forma antinatural tras él bajo el cielo distorsionado. Echó un vistazo a los restos de sus atacantes, imperturbable. «Sé lo que esto es», murmuró. «De verdad que no tengo ni un respiro». Las botas de Arturo se hundían ligeramente en la tierra cenicienta al caminar. El viento maldito silbaba junto a sus oídos con un sonido bajo, casi consciente. El cielo carmesí estaba surcado por el humo y las llamas negras.
En la distancia se alzaban crestas volcánicas que lanzaban columnas de fuego al aire, mientras la tierra bajo sus pies temblaba en una silenciosa agonía. Exhaló lentamente, frotándose la nuca. Realmente me habría gustado tener un día libre, murmuró, recorriendo con la mirada aquel paisaje infernal, pero no. Pateó una piedra suelta que brillaba como una brasa, observándola resbalar y caer en una grieta cercana que siseaba con fuego fundido. Me veo involucrado en esto. Sea lo que sea, añadió secamente, ya molesto por las circunstancias. De repente, el viento dejó de ser una brisa para convertirse en una ola de calor tan intensa que abrasaba el aire. Arthur entrecerró los ojos. Delante, el calor centelleaba y parecía palpitar. Una docena de figuras emergieron, flotando a escasos centímetros del suelo agrietado. Demonios de fuego. Flotaban como fantasmas ardientes, de forma humanoide pero envueltos en llamas palpitantes y vivas. Su piel bajo el infierno era de un negro humeante, como carbón endurecido recién salido de una fragua. Sus ojos ardían al rojo vivo y sus bocas se abrían sin emitir sonido alguno, solo un rugido, como si el fuego mismo hablara. Arthur los miró fijamente, sin impresionarse. Sí, murmuró, crujiéndose el cuello. Sin duda, Trigon. Son sus secuaces. Cargaron contra ellos, deformando con su calor el espacio a su alrededor mientras avanzaban como espectros llameantes. Arthur no se inmutó. Levantó la mano derecha, con los dedos extendidos. Autoridad del gobernante. Con un pulso de fuerza invisible, el demonio de fuego más cercano fue estrellado contra el suelo con tal violencia que explotó en una llamarada negra y cenizas. Otro intentó flanquearlo. Arthur extendió dos dedos en su dirección y lo aplastó en el aire, retorciéndose y contorsionándose antes de comprimirse en una piedra llameante. Otros tres se acercaron rápidamente. La gran espada del rey demonio de Arturo apareció en su mano en medio de una tormenta de relámpagos oscuros. La blandió hacia arriba con un único y preciso arco, partiendo a dos demonios por la mitad de un solo golpe. Sus cuerpos ardientes se desintegraron como cera fundida antes de evaporarse. Un demonio chilló y se abalanzó por detrás. Arthur ni siquiera se giró. Alzó la mano izquierda, con los dedos temblando. Quebrar. El aire que había detrás de él se hizo añicos, y la criatura fue despedazada por una fuerza invisible en pleno vuelo. Otro grupo lo rodeó, formando un anillo de fuego, alzando brazos llameantes hacia el cielo y cantando en una lengua gutural incomprensible para los oídos humanos. Las llamas crecieron, lamiendo el firmamento. Arthur entrecerró los ojos. No tengo tiempo para esto. Clavó su espada en el suelo, liberando una onda de poder supremo imbuida de relámpagos. La onda se propagó en un círculo perfecto, desintegrando a los demonios al contacto. El fuego se extinguió en un instante y los restos carbonizados cayeron como nieve. Volvió el silencio. Arthur se encontraba en medio del campo de cenizas incandescentes, con vapor ascendiendo de sus hombros. Caminó entre los restos esparcidos, mientras el aire sulfuroso aún vibraba tras el choque. El humo se elevaba perezosamente del suelo carbonizado, donde aún ardían cenizas y restos de carne reseca. Un vestigio en particular le llamó la atención. Más grande que los demás, su cráneo de 4 ojos partido limpiamente por la mitad. Dio un paso hacia ella con una leve sonrisa burlona. Déjame que me encargue de estos tipos, dijo Arthur con indiferencia, colgándose la espada al hombro. Si te importa, adelante. Se arrodilló frente al cadáver, apoyando 2 dedos sobre los restos carbonizados. El aire se quedó en silencio. Levántate. Ordenó. Silencio. El cadáver chisporroteaba, pero nada se movía. Ni siquiera un leve espasmo. Arthur parpadeó, entrecerrando los ojos. ¿Eh? Lo intentó de nuevo, infundiendo algo de fuerza a sus palabras. Levántate. Todavía nada. Frunciendo el ceño, Arthur lo intentó por última vez, con voz cortante. Levántate. Silencio total. Se puso de pie lentamente, con el ceño fruncido, mirando fijamente el montón inmóvil. Esto es raro, murmuró para sí mismo. Son mucho más débiles que yo. Y no es que no haya extraído sombras de demonios antes. Su mano se aferró con fuerza a la empuñadura de su espada mientras se enderezaba, dejando escapar un lento suspiro. Da igual. Necesito encontrar a quien sea, una voz se deslizó en su mente. Ah, el portador de las sombras. Qué amable de tu parte abrir la puerta. Tus acciones abrieron una rendija lo suficientemente grande como para que yo pudiera colarme. Me ayudaste, y por eso te estoy agradecido. Y así, como agradecimiento, yo misma te mataré. Arthur se estremeció, abriendo los ojos de par en par. ¿Te ayudé? Preguntó en voz alta, incrédulo. ¿Y me vas a matar por eso? ¿Qué sentido tiene todo esto?
Miró a su alrededor, con la espada a medio alzar, los sentidos aguzados como una tormenta, tratando de localizar la voz. Nada más que viento y brasas cambiantes. Un paso adelante. Te encontraré. La voz respondió instantáneamente más baja, casi justo detrás de su oreja. No hace falta, mortal, ya estoy aquí. Las palabras impactaron como un tren de carga. Una presión abrumadora inundó el ambiente, densa y sofocante, como si el mundo mismo se estremeciera. Arthur retrocedió un paso, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sus ojos azules se abrieron bruscamente, buscando el origen de la presencia, pero esta no provenía de una sola dirección. Venía de todas partes. Entonces, un destello, un zumbido, y de repente allí estaba. Trígona. Emergió como un fantasma de la bruma de calor, imponente sobre Arthur con una presencia descomunal. 6 ojos, brillantes como infiernos, lo escrutaban con cruel inteligencia. Su piel, de un rojo ardiente, agrietada como roca volcánica, palpitaba con antiguos símbolos. Cada movimiento irradiaba presión, y cada aliento desprendía un aroma a azufre y corrupción. 4 brazos, adornados con armadura ennegrecida y envueltos en oro carbonizado, colgaban a sus costados. Cada mano era lo suficientemente grande como para pulverizar una roca. 2 cuernos se curvaban de su cabeza como una corona de condenados, y su boca se partió en una sonrisa que contenía eones de malicia. Dime, rey de las sombras, ¿podrán tus pequeños trucos salvarte de un dios? Aun cuando la presión se cernía sobre él como el peso de una estrella moribunda, Arthur sonrió. Era tenue, torcida, casi burlona y desafiante. ¿Un dios? Repitió con desdén, entrecerrando los ojos. Te pareces mucho a los otros que he matado. Extendió su voluntad, invocando al abismo. Salid. Nada. Ni un temblor en la tierra. Ni un destello en el vacío. Ni siquiera un susurro. La sonrisa de suficiencia de Arthur vaciló, solo un poco. Lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza. Salid. Aún silencio. Se le aceleró el corazón. Algo no iba bien. Muy mal. Sentía las piernas pesadas, como de piedra. Su torso se debilitó. Su aura se atenuó. Trígon inclinó su monstruosa cabeza con fingida preocupación, sus ojos brillando con más intensidad a cada segundo. ¿Qué te ocurre, mortal? Preguntó con voz cargada de diversión. ¿Tus sombras han desaparecido? ¿Tu fuerza se desvanece? Arthur chasqueó la lengua. TSH. Y entonces se abalanzó hacia adelante. Un relámpago azul iluminó el cielo infernal cuando su gran espada de rey demonio cortó el aire. Sus movimientos eran precisos, certeros, impulsados por el instinto y años de batalla. Pero eran lentos. Dolorosamente lento. Como si la propia realidad lo arrastrara de vuelta. Arthur apretó los dientes, intentó activar la autoridad del soberano, pero no surgió nada. Ni un pulso de poder. Ni un destello de fuerza. ¿Qué está pasando? Murmuró, con la respiración entrecortada. Trígon no respondió. Solo levantó una de sus enormes manos con garras, dibujando símbolos a lo largo de su brazo que se encendían en arcos de fuego, y luego la golpeó contra el suelo. Una ola de energía abrasadora brotó de su palma como un sol furioso. Los instintos de Arthur se dispararon, e intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera bajo el agua. La explosión le alcanzó de lleno. Auge. Arthur salió disparado hacia atrás como un misil averiado, atravesando la escarpada piedra negra y estrellándose contra una roca con tanta fuerza que la partió por la mitad. La tierra tembló. Se desplomó, tosiendo sangre, con la vista nublada. Algo extraño está sucediendo, dijo Arthur con voz ronca, sintiendo el sabor a hierro en la lengua. Apenas podía levantar la espada. La risa de Trígon retumbó en el aire ardiente como un terremoto. Perecer. Rayos de muerte carmesí brotaron de los 6 ojos llameantes de Trígon. Una convergencia impía de fuego infernal y aniquilación. Aún derribado, Arthur levantó débilmente una mano temblorosa, como para protegerse. Necesito mudarme, basta. La palabra apenas escapó de sus labios. La explosión dio en el clavo. Un pilar de luz y furia consumió el campo de batalla. La montaña que estaba detrás de Arthur se desintegró bajo la fuerza del impacto. Ahora reinaba el silencio. No era el silencio de la paz, sino esa extraña y sofocante quietud que se instalaba tras un cataclismo. Un silencio que zumbaba bajo la superficie, como un pitido en los oídos que no se iba. Y luego, una voz. Débil. Distante. Arturo. No respondió. No podía. Arturo volvió a hacer más calor, esta vez incluso. Resultaba familiar. Suave como el eco de un recuerdo, llevado por el viento que no sopló. No tenía ninguna dirección. Ninguna fuente. Solo el nombre, una y otra vez.
Arturo. Todo se iba aclarando. La oscuridad nubló los ojos de Arthur. ¿Acaso, acabo de morir por eso? La voz de Arthur resonó en el vacío, seca, baja, insegura incluso de si era real. No hubo respuesta, solo un ardor agudo y repentino en el pecho. No era dolor. Era algo peor. Una sensación hueca y absorbente, como un recuerdo doloroso que intentaba abrirse paso a la fuerza en el presente. Su mano se movió instintivamente hacia las costillas. Y el mundo se rompió. Arthur se incorporó de golpe en la cama con un jadeo entrecortado, empapado en sudor. Respiraba agitadamente, con el pecho agitado como si acabara de emerger de las profundidades del océano. Las sábanas estaban enredadas, su piel húmeda y la tenue luz matutina que entraba por las ventanas era casi cegadora. Su mano se dirigió rápidamente a su pecho, sus dedos buscando frenéticamente quemaduras, heridas, fracturas, cualquier cosa. Nada. Ni una sola cicatriz. Arthur. Kara se puso inmediatamente a su lado, con la voz cargada de preocupación y los ojos muy abiertos, escrutando su rostro. ¿Estás bien? George ya estaba de pie al pie de la cama, tan tranquilo y sereno como siempre, aunque incluso su rostro, normalmente impasible, mostraba una leve expresión de preocupación. ¿Una pesadilla, señor? Preguntó con un tono refinado, pero sin perder la genuina preocupación. Arthur no respondió de inmediato. Se quedó sentado un momento, mirando sus palmas, y luego se pasó los dedos por el pelo empapado. ¿Eso fue un sueño? Murmuró, sin dejar de examinarse las extremidades. Sin heridas. Sin quemaduras. Ni siquiera un rasguño. Bajó las piernas de la cama y se puso de pie, tambaleándose ligeramente. El mundo a su alrededor se sentía real, pero de algún modo menos intenso que lo que acababa de experimentar. El aire ya no era tan sofocante. La presión en el pecho había desaparecido. Pero su mente seguía atrapada allí. Eso se sintió, demasiado real. Kara se interpuso entre él y el suelo. ¿Qué quieres decir? Él la miró. Sus ojos azules, que aún brillaban débilmente por los restos de su poder, se entrecerraron con intensidad. Trigon. El nombre salió de sus labios como veneno. Kara parpadeó. ¿Qué? Tenemos que encontrar a Raven, dijo Arthur, alejándose de la cama y comenzando a caminar de un lado a otro. Ahora. Sigo sin entender lo que dices, ¿qué ocurre? Preguntó Kara, imitando sus pasos, con preocupación reflejada en su rostro. Arthur no se detuvo. Su andar se volvió más inquieto. Creo que fui atacado. O no físicamente. Mi conciencia, mi alma, tal vez. Trigon estaba dentro de mi mente. O fui arrastrado a su reino. No sé cómo. Se detuvo en seco, con la voz quebrada por la incertidumbre. Pero no fue un sueño normal. No creo que fuera una ilusión. Esto fue algo diferente. George, que se había acercado silenciosamente al tocador cercano, ofreció con su suave y pausada cadencia. Señor, ¿desearía un sedante o quizás un tónico para calmar sus nervios? Arthur levantó una mano y negó con la cabeza. No, George. Gracias. Solo necesito tiempo. Necesito pensar. Volvió a mirar a Kara, suavizando su tono por un instante. Dijo que lo ayudé, Kara. Trigon dijo que lo ayudé y que por eso me mataría. No tiene ningún sentido. Kara parecía genuinamente preocupada ahora, su bravuconería habitual desaparecida. Eso no puede ser cierto. No hay manera de que tú jamás. Puede que haya influido indirectamente, dijo Arthur bruscamente, luego suspiró y se frotó el puente de la nariz. Pero si Raven se ha ido y Trigon ha estado recuperando fuerzas, esto podría ser mucho más grave de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Siguió un largo y tenso silencio. Kara miró a George y luego a Arthur. ¿Quieres que contacte con los titanes? Arthur asintió. Sí. Necesitamos encontrar cualquier cosa. Incluso la pista más pequeña. George cruzó las manos a la espalda. Debo preparar un sistema de comunicaciones y tomar medidas de seguridad adicionales, amo a Arthur. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa cansada y agradecida. Creo que mis sombras son suficientes, George, pero tal vez deberías hacerlo por si acaso. Mientras George inclinaba la cabeza y salía con su gracia habitual, Arthur se quedó quieto un momento, con la mirada perdida. Todavía podía oír la voz de Trigon en el fondo de su cabeza. Dime, rey de las sombras, ¿podrán tus pequeños trucos salvarte de un dios? Arthur apretó el puño. Invadiendo mi mente así, murmuró entre dientes, me aseguraré de que nunca pongas un pie en la tierra, demonio. Arthur estaba de pie frente a su armario, con una toalla sobre un hombro, repasando con los dedos la fila de ropa y equipo táctico que colgaba ante él.
La luz del sol se filtraba por los altos ventanales de la finca, proyectando largas líneas doradas sobre el suelo. La habitación aún conservaba la tensa calma de su pesadilla, pero Arthur ya estaba recuperando su ritmo, concentrándose poco a poco. Detrás de él, Kara estaba de pie con los brazos cruzados, apoyada en el marco de la puerta, esperando claramente. Eso fue así hasta que dejó caer la toalla y empezó a vestirse. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Oye. Al menos podrías haber esperado a que me fuera. Arthur sonrió con suficiencia mientras se ponía los pantalones sin dudarlo. Todavía puedes ver a través de las puertas y las paredes, así que no importa. No pensaba hacerlo. Exclamó, apartando la cabeza bruscamente, con las mejillas sonrojadas. No soy una pervertida. Claro, dijo Arthur con frialdad, poniéndose la camisa con una leve sonrisa y los ojos brillando con picardía. Te creo totalmente. Kara murmuró algo incomprensible entre dientes, señalando aún con el dedo hacia la pared del fondo como si la hubiera ofendido personalmente. Tienes suerte de que sea lo suficientemente madura para, lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? ¿Lo estoy? Preguntó Arthur, poniéndose su abrigo negro con una facilidad casi ensayada. Tras un último tirón a los guantes, se volvió hacia ella. Ya estoy vestido, por cierto. Puedes dejar de quemar agujeros en la pared. Se giró lentamente, aún nerviosa. Increíble. Arthur pasó junto a ella y entró en el vestíbulo. El eco de sus botas resonaba con cada paso firme. Tenemos que irnos. Si quieres acompañarme, se detuvo y se giró a medias hacia ella, con la mirada seria de nuevo bajo el resplandor de la energía azul. Agárrate fuerte. Kara parpadeó y dio un paso al frente, posando una mano sobre su brazo. Su voz, al responder, fue mucho más baja de lo habitual. Ya lo sé. Transcurrió una pausa. Entonces Arthur pronunció la palabra como una orden, baja, definitiva, contundente. Intercambio. De repente, una violenta bocanada de humo negro surgió de sus botas hasta sus hombros, envolviéndolos a ambos en un remolino de sombras. El aire se tensó con una magia palpable. Kara, instintivamente, apretó con más fuerza su abrigo. Entonces, se habían ido. El último rastro que quedó de ellos fue un demonio de las sombras y un destello de niebla negra danzando en el suelo antes de desvanecerse en la nada. Jump City. El horizonte resplandecía entre la bruma matutina, una brisa marina distante recorría las calles mientras Arthur y Kara se materializaban de los últimos vestigios de humo negro en una azotea tranquila. Abajo se extendía la vibrante ciudad, con sus coches, su gente y la vida que transcurría sin cesar. Kara contempló la vista con los brazos cruzados. Probablemente deberías ir a ver a tu familia ahora. Arthur se ajustó la espada a la espalda, mientras sus ojos recorrían los edificios hasta que se fijaron en una torre familiar que se alzaba desde el corazón de la ciudad como un monolito oscuro y elegante. Sí, murmuró. Hagámoslo antes de dirigirnos a la Torre de los Titanes. Torre Blackwind. Kara siguió a Arthur por el elegante vestíbulo, donde el personal murmuraba al verlo, pero no se atrevía a interrumpir. Subieron en el ascensor en silencio. El único sonido era el suave murmullo de una vieja melodía de jazz. Las puertas corredizas se abrieron en el último piso. Caoba familiar. Pinturas al óleo. El suave aroma del té. Arthur entró en la oficina. Y el mundo se detuvo. Detrás de un gran escritorio, Adam Blackwind permanecía inmóvil, con los archivos en la mano y los ojos muy abiertos, como si viera un fantasma. A su lado estaba su madre, majestuosa como siempre con su chaqueta gris perla, hasta que un suspiro entrecortado se dibujó en su boca. «Arthur», susurró con voz temblorosa. Los papeles se le resbalaron de las manos a Adam. Arthur solo logró esbozar una sonrisa torcida. «Hola, mamá». Cruzó la habitación en segundos. «Tú. Estás vivo». Su voz se quebró mientras abrazaba a su hijo con fuerza, como si no fuera a soltarlo jamás. Creí que te había perdido, Arthur se puso rígido al principio, la emoción cruda e inesperada. Pero luego le devolvió el abrazo, con una mano apoyada suavemente en su espalda, sintiendo un nudo en la garganta por algo que no podía definir. Algo enterrado. «Estoy aquí», murmuró. «Estoy aquí, mamá». Kara permaneció en silencio junto a la puerta, con los brazos detrás de la espalda, una suave sonrisa que se extendía por su rostro mientras observaba cómo se desarrollaba el reencuentro. Cuando finalmente la soltó, secándose los ojos, Arthur se volvió hacia su hermano con un gesto de asentimiento. «Primero pasé por nuestra casa», dijo secamente. «Pero la maldita cosa todavía está en reconstrucción, así que supuse que estarías aquí». Adam arqueó una ceja.
¿Por qué tengo la impresión de que te has metido en problemas otra vez justo después de regresar? Arthur se encogió de hombros a medias, sonriendo con sorna. Ya me conoces. Ese es el problema, murmuró Adam, cruzándose de brazos. Sí. Su madre dio un paso al frente, con la voz más suave ahora. ¿No puedes simplemente parar? Desapareces y luego vuelves cuando la mitad de nosotros pensamos que estás muerto. Pensé, hizo una pausa, con la voz quebrada, pensé que esta vez había perdido a mi hijo para siempre. Arthur la miró fijamente durante un largo rato. Luego habló, no con bravuconería, sino con sinceridad. No puedo parar. La gente como yo, la gente con poder, atrae los problemas. Cuanto más fuerte eres, más fuerte se vuelve esa atracción. No podemos quedarnos de brazos cruzados en esta vida. Ella lo miró, intentando replicar, pero el dolor en sus ojos le dijo que hablaba en serio. Adam dio un paso al frente y le puso una mano en el hombro a Arthur. Entonces, al menos no vuelvas a desaparecer sin decir una maldita palabra. Arthur esbozó una leve sonrisa. No prometo nada, pero no es tan fácil deshacerse de mí. Su madre se secó una lágrima y miró a Kara, como si la viera por primera vez. Hazle compañía. Kara asintió. Alguien tiene que mantenerlo con vida. Arthur puso los ojos en blanco. Me las arreglo muy bien solo, al fin y al cabo tengo mi propio ejército leal. Dice el tipo que acaba de regresar tras ser dado por muerto. Tener un kryptoniano como aliado es más de lo que se puede pedir, dijo Adam con sequedad. Arthur soltó una risita. Vale. Lo importante es que he vuelto. No os preocupéis por mí, nos dirigimos a la Torre de los Titanes. Adam suspiró. Por supuesto que sí, Kara miró a los hermanos, luego a su madre, ofreciéndole una dulce sonrisa. No te preocupes. Esta vez lo traeré de vuelta sano y salvo. Arthur les dirigió una última mirada y dijo, por cierto, ¿habéis visto a Raven? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Adam abrió la boca para intentar responder a la pregunta de su hermano, pero antes de que pudiera articular palabra, su madre dio un paso al frente, con voz suave y cargada de algo más profundo. No, dijo en voz baja. No lo hemos hecho desde hace tiempo. Arthur no respondió de inmediato. Su expresión no cambió, pero sus dedos, que descansaban a su lado, se movieron ligeramente. Bueno, dijo, aclarando la garganta. Ya me tengo que ir. Volveré. No te preocupes. Estaba a medio camino de la puerta cuando su voz lo detuvo. Te estaba buscando, ¿sabes? Arthur se detuvo, de espaldas a ellos, inmóvil como una estatua. Estaba muy decidida a hacerlo, continuó, con una voz más suave que transmitía la sabiduría maternal de lo que no se dice. Incluso venía a menudo por aquí. El silencio que siguió se prolongó durante horas, como si la propia habitación contuviera la respiración. Arthur no dijo nada al principio. Luego, sin darse la vuelta del todo, inclinó ligeramente la cabeza lo suficiente para que vieran el contorno de su perfil, con los ojos azules entrecerrados bajo la caída de su cabello. Ya veo, murmuró. Gracias por decírmelo. Y con eso, se marchó. Kara, que había estado observando en cauteloso silencio, lo siguió. No sin antes dedicarle a su madre una leve sonrisa y un cortés gesto de asentimiento. Luego, las puertas se cerraron tras ellos. En el pasillo, el ambiente era diferente, más silencioso. Más vacío. Te estaba buscando. Las palabras resonaron débilmente en la mente de Arthur, pero las reprimió como siempre hacía con una facilidad casi mecánica. Sin embargo, al entrar en el ascensor, Kara no dijo nada. Simplemente caminó a su lado. Sabía que era mejor no decir nada ahora. Pero también sabía no había olvidado esas palabras. La brisa marina acariciaba suavemente el cabello dorado de Kara y rozaba los pliegues del abrigo de Arthur mientras permanecía hombro con ella. Ante ellos, la Torre de los Titanes, con su futurista T grabada en acero y cristal, vigilaba la ciudad. El sol se ponía, proyectando largas estelas ámbar sobre la superficie del agua, cuyo brillo dorado se reflejaba en los bordes del edificio. Kara respiró hondo. Tenía los brazos cruzados y apoyó el peso en una pierna. Hace tiempo que no vengo, ¿sabes? Murmuró. Su mirada se detuvo en la torre. ¿Estás segura de que es buena idea? Arthur no la miró. Sus ojos azul hielo permanecieron fijos en la torre, como si escudriñara más allá de los muros, viendo cosas que nadie más podía ver. Es necesario. Kara se giró hacia él con escepticismo. Es decir, ¿acaso no sigues teniendo mala relación con ellos? Preguntó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Déjame intentar hablar con
Levantó una mano y la silenció con una voz tranquila e inquebrantable. No hace falta. Hubo una pausa. Tengo una sombra dentro. Kara parpadeó. Sus labios se entreabrieron un instante y luego se curvaron en una sonrisa torcida. Claro que sí, dijo con fingida exasperación. Siempre llevas algo en el bolsillo trasero, ¿verdad? Es como si los tuvieras esparcidos por todas partes. Arthur finalmente la miró, esbozando una rara sonrisa seca en la comisura de sus labios. Bueno, no exactamente por todas partes. Pero pronto, añadió, dejando paso a un tono más serio, pronto quizá no necesite dispersarlos en absoluto. Podré moverme con libertad. Los ojos de Kara se iluminaron con curiosidad. Ah, ¿sí? Dijo, acercándose. ¿Estás trabajando en alguna nueva habilidad? Arthur guardó silencio un instante. El viento le despeinó el cabello blanco ceniza mientras contemplaba la isla. No es exactamente así como funciona, pero lo verás muy pronto, dijo en voz baja. Kara ladeó la cabeza, escrutando su expresión. Pero cualesquiera que fueran los pensamientos que danzaban tras sus ojos, Arthur no los compartía. Entonces Arthur dio un paso al frente, sus botas crujiendo suavemente contra el sendero de grava. Su tono era ahora resuelto, sin dejar lugar a dudas. Vamos, dijo, extendiendo una mano hacia atrás hacia ella sin mirarla. Kara extendió la mano instintivamente, rozando con los dedos su muñeca mientras se acercaba. Y entonces susurró en voz baja, casi como un recuerdo. Ya lo sé. No respondió. No tenía por qué hacerlo. Arthur bajó la mano. Su voz sonaba como una espada al ser desenvainada. Intercambio. En un instante, el mundo se oscureció para ellos y luego desaparecieron. Arthur y Kara salieron del intercambio. La habitación a la que entraron estaba en penumbra, iluminada solo por el tenue tono violeta de los símbolos mágicos grabados en las paredes. Un tenue aroma a incienso flotaba en el aire, místico, de otro mundo, inconfundiblemente Raven. Las botas de Arthur aterrizaron suavemente sobre la alfombra mientras escudriñaba la habitación con ojos entrenados. Cada rincón parecía impregnado de una magia silenciosa, de emociones demasiado íntimas para ser expresadas. Cerca se alzaba una estantería repleta de tomos encuadernados en lenguas extrañas. Un orbe de cristal descansaba sobre la mesilla de noche junto a una pluma y un diario a medio escribir. Kara dio unos pasos curiosos hacia adelante, sus ojos recorriendo las paredes cubiertas de tapices hasta la ventana en forma de media luna, la cama pulcramente hecha y el colgante brillante que flotaba justo encima del escritorio. Sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo como un rayo. No es esto. Su voz se apagó, con la boca ligeramente entreabierta, y luego se giró lentamente para mirar a Arthur. ¿Había una sombra en la habitación de Raven? Preguntó, con una voz que denotaba una mezcla de incredulidad y diversión. Arthur, siempre un pilar del estoicismo, ni siquiera pestañeó. Sí. Kara arqueó una ceja. ¿En serio? Inclinó ligeramente la cabeza, caminando distraído hacia la ventana. La última vez que estuve aquí, mantuve a un soldado en la sombra para que regrese cuando pueda. Pero entonces hizo una pausa. Un ceño fruncido apareció en su rostro al darse cuenta de lo que acababa de decir. Espera, esto no es lo que parece. Kara se cruzó de brazos y se apoyó contra la pared más cercana, sonriendo con sorna. Estás intentando explicar esta situación, ¿verdad? Arthur se giró lentamente, dándose cuenta de cómo se veía aquello. No es. Volver siempre que pueda, repitió Kara, imitando dramáticamente su voz. ¿En su habitación? ¿Esa es tu definición de vigilancia ahora? No la estoy espiando. Tenía algo que hacer aquí, murmuró Arthur a la defensiva. Y Raven lo sabía. Kara arqueó una ceja dorada, y su voz denotaba un sarcasmo divertido. Ah, así que tenías que hacer algo, ¿y ella lo sabía? Arthur abrió la boca y la cerró. La miró fijamente, como un hombre interrogado por un crimen que no sabía que había cometido. ¿Sabes qué? Me rindo, dijo finalmente, levantando ligeramente las manos en señal de rendición. Ella misma te lo explicará cuando la encontremos. Kara no pudo evitar reírse, dejando escapar un suave resoplido. Ajá. Arthur exhaló bruscamente y volvió a la habitación, ignorando su diversión. Intentemos encontrar algo aquí que nos indique dónde fue. Pistas. Un rastro mágico. Lo que sea. Kara sonrió para sí misma mientras se acercaba para ayudar. Claro. Solo pistas. Nada raro ni nada por el estilo. Arthur se frotó la cara. Esto iba a ser una búsqueda larga.
Arthur se acercó al escritorio, con los dedos a centímetros del diario de Raven, cuando Kara lo interrumpió rápidamente, levantando una mano como un policía en la escena de un crimen mágico. No, no. No te pongas a hurgar entre sus cosas personales, dijo, interponiéndose entre él y el escritorio. La miró de reojo. Estamos intentando encontrarla, Kara. Lo sé, dijo con las manos en las caderas. Pero puede que encuentres, no sé, cosas inapropiadas. Cosas de chicas. Arthur parpadeó. No estamos jugando, Kara. Esto es serio. Hablo en serio. Dijo, cruzándose de brazos de nuevo. Pero Raven sigue siendo una persona y no creo que le guste esto. Aquí hay un límite. Arthur exhaló larga y pacientemente. Bien. Hazlo tú entonces. Oh no, creo que yo tampoco puedo hacerlo, dijo Kara. Me lo acabas de impedir, eres una chica, así que supongo que no pasa nada, ¿no? Murmuró Arthur. Kara arqueó una ceja. ¿Qué tal si dejas que tus sombras busquen? La mirada de Arthur se desvió hacia los símbolos brillantes en las paredes, de los que aún emanaban tenues vestigios de la magia de Raven. Puedo sentir energía mágica aquí, pero nada más. ¿Qué podrían hacer mis sombras? Se detuvo a mitad de la frase. Entonces, un atisbo de sonrisa se dibujó en su rostro. En realidad, no es mala idea. Se giró, y las sombras alrededor de sus botas se enroscaron como volutas de humo. Con un suave suspiro, dijo Salga. La temperatura del aire descendió por un instante, cuando un resquicio de oscuridad surgió de la esquina de su sombra. De ella emergió Búho, la sombra humanoide envuelta en un gorro negro de plumas, con dos ojos que brillaban con inteligencia espectral tras un yelmo con forma de búho. La sombra se inclinó profundamente, silenciosa y obediente. Arthur señaló la habitación. Ya saben qué hacer. Con un simple gesto, Búho se disolvió en hebras humeantes y comenzó a recorrer la habitación con una gracia depredadora, revisando debajo de la cama, dentro de los cajones y a través de escondites mágicos sin alterar nada. Sus movimientos eran precisos, casi reverentes. Kara ladeó la cabeza, observando al soldado de las sombras con una mezcla de asombro y curiosidad. ¿Quién es este tipo nuevo? Arthur se cruzó de brazos y se apoyó en el escritorio, con una leve sonrisa en los labios. Nadie en particular. Solo un soldado de las sombras muy útil. Kara soltó una risita, pero no podía apartar la vista de Búho mientras este abría un armario con un silencio inquietante y luego tocaba con sus largos dedos un sigilo oculto bajo un libro. Veamos qué puede averiguar. Murmuró. Búho cruzó la habitación casi en silencio. Su oscura figura proyectaba largas y parpadeantes siluetas contra las paredes mientras pasaba junto a las pertenencias de Cuervo. Se movía con precisión quirúrgica, abriendo cajones sin alterar su contenido, levantando cojines como si no pesaran nada y presionando las paredes con los dedos, buscando ilusiones o glifos ocultos. Cada gesto era calculado. Búho no tenía prisa. Se agachó junto a la cómoda de Cuervo, olfateando los tenues residuos mágicos que quedaban tras las antiguas protecciones, los resquicios de magia que se desvanecían. Luego, casi sin moverse, se giró hacia su estantería y posó la mano sobre una fila concreta. Un tomo encuadernado en cuero tembló, sus páginas revoloteando levemente a pesar de la ausencia de viento. Búho no lo sacó. Simplemente lo observó. Golpeó suavemente la madera, luego rozó con los dedos otra fila de libros, deteniéndose la palma sobre uno. Estaba fuera de lugar, con una inclinación extraña. Búho lo movió ligeramente. Una nube de polvo se elevó en espiral, revelando un tenue brillo, un residuo de magia, tal vez. Apenas perceptible, apenas antiguo. Arthur permanecía cerca, observando en silencio su trabajo con las sombras. Dio un paso adelante y recogió un papel doblado que yacía entre un cristal y un pequeño espejo sobre el escritorio de Raven. Parecía algo mundano, pero la energía que emanaba era débil, fuera de lugar. Sin decir palabra, tomó un bolígrafo del mismo escritorio y arrojó ambos hacia Owl. El papel revoloteó en el aire. Búho, sin mirar, los atrapó a ambos con un solo movimiento, apenas inmutándose. Kara observaba, entrecerrando los ojos con curiosidad. Espera, ¿no puede hablar? Arthur negó con la cabeza, con voz baja pero no hiriente. No. Demasiado débiles para eso. La mayoría de mis sombras no pueden hablar, solo sirven. Pero Búho es diferente. Es uno de los inteligentes. Búho comenzó a escribir, la pluma rozando el papel con una precisión asombrosa. Al terminar, se giró y se lo devolvió a Arturo con ambas manos. Arturo leyó rápidamente lo escrito, frunciendo el ceño lentamente. Leyó en voz alta, con voz serena pero destilada de intriga. La persona que estaba aquí ni siquiera salió de la habitación.
simplemente se esfumó. Cara parpadeó. ¿Qué? Arthur arqueó una ceja y dio la vuelta al periódico para leer la siguiente línea. Hay una cosa más que otra persona estuvo aquí. Poco antes de que ella desapareciera. Y no entró por la puerta, frunció el ceño, apretó los labios y luego, con displicencia, le lanzó el papel a Cara. Ella lo atrapó sin dificultad y lo leyó en silencio. Sus ojos se abrieron lentamente al comprender las implicaciones. Volvió a mirar a Búho. ¿Estás segura? Búho asintió lentamente y luego señaló con una mano enguantada y sombría un extraño artefacto escondido cerca del escritorio de Cuervo, medio oculto bajo una pila de pergaminos y cristales. Era un disco metálico, grabado con símbolos arcanos que brillaban tenuemente a la luz. Una gema palpitaba débilmente en su centro. Arthur se acercó, se agachó y lo recogió con cuidado. En cuanto tocó su palma, sintió un pulso frío y extraño. Esto sí que es mágico, murmuró, entrecerrando los ojos. Pero no es de Raven. La energía es, demasiado extraña. No se siente como ella. Así que esto no le pertenece. Cara estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados. ¿Entonces de quién es? Arthur dejó escapar un suspiro silencioso, enderezándose. Se pasó una mano por su cabello blanco ceniza, pensando en voz alta. Magia. Demonios. Trigon. Sea lo que sea, duele a alguien lo suficientemente poderoso como para entrar en una habitación protegida por la magia de Raven y no dejar rastro. Su voz bajó de tono, adquiriendo un aire sombrío. No hay muchos que puedan hacer algo así. Se volvió hacia Cara, con la mirada ahora más penetrante. Mi mejor suposición. Hizo una pausa. Luego, con un ligero ceño fruncido. Constantino. Cara parpadeó y luego gimió audiblemente. Oh. Ese tipo. Arthur sonrió levemente. ¿No eres fan? Ella negó rápidamente con la cabeza. Me da escalofríos. No sé por qué, pero cada vez que está cerca, siento que ya tiene planeados 10 movimientos por adelantado, y 5 de ellos involucran de alguna manera a las personas que lo rodean. Arthur soltó una risita suave. Sí, eso suena a Constantino. Búho siguió inspeccionando el resto de la habitación, su capa crujió levemente y luego salió en busca de más pistas. Cara pasó el artefacto de una mano a otra, mirándolo con recelo. Tenemos que encontrarlo. Sabes que él también es una de las personas desaparecidas, ¿verdad? Preguntó. Arthur mantuvo la mirada fija en el artefacto. Sí. Pero si está involucrado en su desaparición significa que está intentando ayudarla. Pero conociéndolo, acabará causando más daño. Necesitamos encontrarlos cuanto antes. Se volvió hacia ella, con voz fría pero firme. No quería hacer esto, pero conozcamos a los titanes. Las puertas de la habitación de Raven se cerraron tras ellos con un leve zumbido mecánico. El pasillo estaba más silencioso ahora, pero cada paso que daban hacia el ala central de la torre de los titanes conllevaba un peso que ninguno de los dos podía sacudirse. Su camino era directo. Arthur recordaba bien la distribución, aunque nunca había pasado mucho tiempo allí oficialmente. El pasillo se convertía en un corredor flanqueado por puertas reforzadas y escáneres biométricos, pero la presencia de Arthur parecía inquietar a los sistemas. No se atrevían a rechazarlo, o alguien lo dejaba pasar a propósito. Un giro brusco después. Irrumpieron en una sala de reuniones de alta tecnología. Las paredes de cristal enmarcaban el horizonte lejano de Jump City, una mesa central de paneles holográficos brillantes parpadeaba suavemente cuando varias figuras familiares se giraron a la vez, en medio de una conversación. Robin estaba sentada a la cabecera de la mesa, siempre alerta. Kyborg se apoyaba con aire despreocupado contra la pared del fondo, con los brazos cruzados, observando una pantalla táctica. Starfire flotaba ligeramente elevada del suelo, radiante y brillante como siempre. Chico Bestia se quedó paralizado por la sorpresa, y Blue Beetle casi termina de hablar, pero se interrumpió por completo. La habitación quedó en silencio por un instante. Arthur permanecía de pie en el umbral como un fantasma que regresa de la tumba, con Cara justo detrás, serena pero cautelosa. Su largo abrigo reflejaba la luz y proyectaba una larga sombra sobre el pasillo. Robin fue el primero en hablar, con voz mesurada pero sin mostrar sorpresa. Te vi venir a través de las cámaras, dijo con franqueza. Aún así, debo admitir que es una sorpresa verte con vida. La liga todavía te da por muerto. Arthur ladeó ligeramente la cabeza, con una expresión indescifrable. Bueno, siempre les ha gustado dar cosas por sentado. La mandíbula de Robin se tensó ligeramente. Arthur entró un poco más, sin molestarse en sentarse, con voz fría y cortante.
Tampoco me alegra verte, pero creo que tenemos un objetivo común. Así que dejemos de lado la charla trivial. Arrojó el artefacto que había encontrado en la habitación de Raven sobre la mesa con un tintineo metálico. Giró una vez antes de caer plano, pulsando levemente con una energía desconocida. Los titanes lo miraron fijamente, y luego volvieron a mirarlo a él. Kyborg entrecerró los ojos. ¿De dónde sacaste eso? Arthur se cruzó de brazos. La habitación de Raven. Chico bestia parpadeó. ¿Qué? No le pertenece, dijo Kara, dando un paso al frente junto a Arthur. Y alguien estaba con ella antes de que desapareciera. Posiblemente Constantine. Robin frunció el ceño. Por supuesto, pero ¿sabes que él también se ha ido? La mirada de Arthur recorrió la habitación, aguda e implacable. Lo sé. No estoy aquí para cortesías. Necesito información útil, rápido. Si saben algo sobre lo que hacía antes de desaparecer o dónde podría estar, ahora es el momento de hablar. Les ayudaré. Silencio. La sala contuvo la respiración. Entonces Starfire se acercó flotando, su voz suave pero firme. ¿Te preocupas por ella? No me extraña que... Arthur alzó la mano para detener a Starfire, pero esta no respondió. Un fugaz destello cruzó sus ojos y se desvaneció con la misma rapidez. Kara le echó un vistazo. Kyborg examinó el artefacto, pulsando algunos botones de la mesa para escanearlo. Sea lo que sea, es magia antigua. No es atlante, no es del todo demoníaca, pero sin duda es oscura. Estábamos empezando a atar cabos incluso sobre su paradero, pero se nos escapó esto. Robin sostuvo la mirada de Arthur. Entonces, atemos cabos más rápido. Está en peligro, debemos actuar. Conociendo la naturaleza de tus poderes, ya sabes que la influencia de los demonios se intensifica. Algunos miembros de la Liga aún están bajo control, pero lo inesperado aún puede suceder. Arthur asintió una vez, lo justo para indicar que estaba de acuerdo. Bien. Tras él, la puerta se cerró deslizándose, dejándolos a todos atrapados dentro. La sala de reuniones vibraba con una renovada sensación de urgencia mientras los titanes terminaban de revisar el artefacto y las aportaciones de Arthur. Las sillas se reclinaron, las voces se entremezclaron y la discusión llegó a su fin natural. Kyborg se separó del muro asintiendo. Entonces está decidido. Deberíamos movernos. Chico bestia, ya transformado por completo en su forma humana, se crujió los nudillos. Vamos a buscarla. Jaime apretó con más fuerza las placas azules alrededor de sus puños. Donde quiera que esté, la recuperaremos. Starfire flotó hacia la puerta con los puños brillando tenuemente. Sí. Hagámoslo. Robin se quedó quieta un instante, observando a los demás con mirada pensativa antes de ponerse de pie. Todos, prepárense y salgan. No perdemos tiempo. Comenzaron a salir uno a uno. Kara se detuvo cerca de la puerta, pero Arthur aún no se había movido. Se levantó lentamente de su asiento, y el peso en su postura era inconfundible. Robin, gritó, lo suficientemente alto como para detenerlo. El líder de los titanes se giró levemente. Los demás volvieron a mirar, percibiendo el cambio de tono. Robin levantó una mano. Te alcanzo. Vete. El equipo obedeció, aunque no sin intercambiar algunas miradas dubitativas. Cuando finalmente las puertas se cerraron y los dejaron solos en la habitación, el silencio se hizo presente. Arthur inhaló lentamente, estabilizando su voz. Necesito contarte algo. Robin se cruzó de brazos. ¿Y eso es? Arthur apretó la mandíbula. No era fácil para alguien como él admitir algo. Pero aún así, dijo la verdad con franqueza. Yo soy la razón por la que está desaparecida, dijo. Raven me estaba buscando intentando encontrarme. Pero yo estaba en un lugar donde era casi imposible que me alcanzara. Trigon se aprovechó de eso. Usó ese momento de debilidad. Desvió la mirada, con un destello de culpa en los ojos. Sin querer, dejé un hueco, y él se coló a través de él. Robin no reaccionó por un momento. Luego, sonrió levemente, con una expresión seca, casi divertida. Ya lo sabemos. Arthur parpadeó. ¿Qué? Robin se encogió de hombros. No era ningún secreto. Raven nunca intentó ocultarlo, ni siquiera cuando te fuiste. Dio un paso más hacia adelante, bajando ligeramente la voz. Pero tengo que admitir, que es otra cosa oírte admitirlo de verdad. No es propio de ti. Se giró para marcharse, deteniéndose solo en la puerta. Sé que no estamos de acuerdo. Probablemente nunca lo estaremos. Pero solo esta vez, Arthur, trabajemos juntos. Su mirada se entrecerró con determinación. Para Raven. Se marchó sin esperar respuesta. Arthur permaneció allí, inmóvil, en silencio.
sin réplica. Sin sarcasmo. Solo un fugaz destello de palabras no dichas en sus ojos. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Kara entró, su capa ondeando suavemente tras ella. Tiene razón, dijo en voz baja. Vámonos ya y hagamos nuestra parte. Arthur asintió, y la fría expresión de acero volvió a su rostro, templada por la determinación. Sí. Kara sonrió mientras caminaba a su lado. Entonces, como dijo Kyborg. Doctor Destino, entonces. Los labios de Arthur se curvaron, apenas, en una sonrisa cómplice. Sí, dijo. Ojalá él tampoco esté desaparecido. Las puertas dobles de la Torre de los Titanes se abrieron con un siseo, dejando al descubierto la amplia plataforma de hormigón con vistas al océano. El viento azotó el cabello dorado de Kara alrededor de sus hombros mientras ella y Arthur salían. Inspiró profundamente y se giró hacia él con una sonrisa despreocupada. Así que, como no proyectas sombra a dónde vamos, llegaré antes que tú. Solo tienes que teletransportarte cuando llegue. Arthur no respondió de inmediato. En cambio, miró al cielo con una expresión tranquila y comprensiva. El viento cambió de dirección. No hace falta, dijo con una leve sonrisa burlona. Vuelo kryptoniano. Entonces, sin aspavientos, sus botas se alzaron del suelo. Su abrigo ondeó al elevarse, ascendiendo con firmeza por los aires. Un suave zumbido de energía palpitaba bajo él, una inquietante fusión de maná y fuerza, como una tormenta contenida bajo sus pies. Kara parpadeó, con los ojos muy abiertos. Espera, ahora puedes volar. Arthur la miró de reojo, con esa misma sonrisa irritante asomando en la comisura de sus labios. ¿De verdad te sorprende? Ella balbuceó. Quiero decir, sí. Quiero decir, no. Pero, ¿sí? Arthur la miró de reojo. Esto no es nada. Dicho esto, se inclinó hacia adelante y se elevó como un cohete hacia el cielo, dejando tras de sí un retumbar en el aire como un trueno al romper la barrera del sonido en un único movimiento. Su silueta se desvaneció hacia arriba, dejando tras de sí volutas de energía sombría que centelleaban como estrellas moribundas. Kara entrecerró los ojos, atónita por medio segundo, antes de que una sonrisa competitiva se extendiera por su rostro. Ni hablar. Ella se elevó tras él, dando una voltereta en el aire y volando hacia atrás a su lado instantes después, con los brazos cruzados sobre el pecho, igualando su velocidad con facilidad. Vamos, aficionado, dijo con una sonrisa burlona. Qué lento. Apenas vas a velocidad de crucero en segunda. Arthur arqueó una ceja, clavando sus ojos en ella con ese brillo calculador tan familiar. ¿Lo soy? Una oleada de energía oscura recorrió su cuerpo. Y entonces, ¡boom! Una explosión de aire y sombra estalló bajo sus botas. El cielo se partió con el sonido, y Arthur se convirtió en un borrón de velocidad y magia, desvaneciéndose como un cometa negro que atraviesa las nubes. La fuerza de su aceleración dejó a Kara rezagada, con el cabello alborotado por la ráfaga que dejó tras de sí. Se quedó mirando fijamente un instante, con la mandíbula ligeramente desencajada. ¿Vale? ¿Qué demonios fue eso? Entonces volvió a sonreír, con los ojos brillantes de júbilo. Muy bien, Arthur, veamos de qué eres capaz. La risa de Kara resonó en el cielo mientras avanzaba, dejando una estela dorada y azul surcando las nubes. Intenta seguirme el ritmo, chico sombra. Gritó, retrocediendo con los brazos cruzados como si fuera un paseo tranquilo. ¿Crees que puedes igualar la velocidad de un verdadero kryptoniano? Arthur sonrió con sorna, entrecerrando los ojos mientras el viento le azotaba el rostro. Lo estás disfrutando demasiado. Claro que sí. Gritó por encima del rugido del viento. Se inclinó, giró sobre sí misma y pasó zumbando a su lado, dejando tras de sí una estela de risa como la luz del sol. Arthur iba a reaccionar, tal vez intentar acelerar, pero algo cambió. Una perturbación en el aire. Una ondulación en el tejido de la realidad. Abrió los ojos de golpe, brillando con un azul profundo e inquietante. Su impulso se detuvo al instante, la presión a su alrededor se condensó como si hubiera entrado en un vacío. Kara se detuvo frente a él, girando en el aire. ¿Qué pasa? La voz de Arthur era baja, distraída. Es extraño, pero, y luego, sin previo aviso, una presencia se manifestó a su lado. No como una teletransportación o un destello de energía, sino más bien como si la realidad aceptara la existencia de la figura como si siempre hubiera estado allí. Los instintos de Arthur reaccionaron primero. Lanzó una patada precisa y certera dirigida al torso de la figura, pero su bota la atravesó sin causarle daño. Los ojos de Kara se abrieron de par en par. Espera, eso es.
Los ojos de Arthur se entrecerraron al ver la figura en todo su esplendor. Un yelmo dorado que brillaba a la luz, unas túnicas que ondeaban como si las arrastrara una corriente invisible. No era otro que el Doctor Destino. Claro, murmuró Arthur, retirando la pierna. Proyección astral. Doctor Fate permaneció inmóvil, con los ojos vacíos del yelmo de Naboo fijos en él con una quietud inquietante. ¿Tú también eres propenso a la violencia, Arthur Blackwing? Resonó la voz, tranquila, profunda e intemporal. No era solo una voz, eran múltiples voces, todas hablando al unísono, superponiéndose a través de dimensiones. Arthur se cruzó de brazos. No me culpen. Demonios y toda clase de criaturas salen de cada agujero de este planeta. Hay que tener mucho cuidado. Fate inclinó levemente la cabeza. Una preocupación válida, aunque tu paranoia sigue siendo un poco exagerada. Supongo que ya conoces nuestro objetivo, preguntó Arthur, con un tono más cortante. Simplemente deseaba hablar contigo, respondió el destino. Arthur exhaló por la nariz. Íbamos literalmente a encontrarnos contigo. Lo sé, respondió el destino, imperturbable. Y sé lo que buscas. Arthur arqueó ligeramente las cejas. Bien. Eso nos ahorrará todo un discurso. Kara flotaba junto a Arthur, con los brazos aún cruzados sobre el pecho y la capa ondeando suavemente tras ella. Sus ojos permanecían fijos en la forma espectral del Dr. Fate, con el ceño fruncido por la inquietud. Este tipo de magia me da escalofríos, murmuró entre dientes. Arthur la miró de reojo, con genuina curiosidad. ¿Y el mío está bien? Hizo una pausa, visiblemente insegura. Abrió los labios para responder, pero al principio no le salió la voz. Luego se movió incómoda en el aire y dijo, supongo. Arthur ladeó la cabeza, una lenta sonrisa burlona asomando en la comisura de sus labios. Ajá. Dr. Fate, impasible e indescifrable como siempre, se acercó flotando. Hay una biblioteca antigua en Las Vegas. Ve allí y sabrás dónde encontrarme. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, la forma del destino brilló y luego se dispersó en un remolino de polvo dorado, disipándose con el viento. Arthur parpadeó. ¿Una biblioteca en Las Vegas? Espera. ¿Eso es todo? Silencio. Exhaló, frotándose el puente de la nariz con los dedos. Que así sea. Kara se acercó flotando, observando el lugar donde habían desaparecido las partículas doradas. Ese tipo sí que sabe cómo hacer una entrada triunfal. Arthur murmuró. Y una salida. Con una mirada cómplice, ambos giraron en el aire, ajustando ya su trayectoria hacia su destino. Vieja biblioteca, repitió Kara con un suspiro. Odio el olor a libros viejos. Arthur sonrió. Bueno, yo no, porque podría encontrar algo interesante allí. Las Vegas, noche, dentro del casino Lotus. Las luces de neón de Las Vegas se filtraban por los altos ventanales, tiñendo el casino de tonos violetas y carmesí. El Obsidian Lotus no era el lugar más ostentoso del Strip, pero poseía un encanto antiguo, una elegancia vintage con un sutil trasfondo siniestro. Las risas resonaban, los dados tintineaban y las fichas cambiaban de manos con un ritmo constante e hipnótico. Arthur se abrió paso entre la multitud como si fuera uno más. Su abrigo negro rozaba sus botas, y su presencia parecía separar a los turistas ebrios de los jugadores adinerados como la marea que cede ante una tormenta. Kara, ahora vestida con vaqueros rotos, una chaqueta de cuero y una camiseta blanca, lo seguía a su lado con los brazos cruzados y claramente poco impresionada. Así que, dijo, esquivando a una camarera que pasaba con una bandeja de martinis. ¿Nos trajiste aquí porque querías apostar? Arthur no dejó de caminar mientras sus labios se curvaban en una leve sonrisa. Me gusta apostar. Ella arqueó una ceja, esbozando una media sonrisa, pero antes de que pudiera comentar nada, él añadió con frialdad. Obviamente, he percibido algo aquí. Un rastro mágico muy similar al del Doctor Destino. La misma energía que dejó tras de sí cuando se nos apareció a través de su proyección astral. Kara miró a su alrededor con escepticismo. Señaló con un gesto una mesa de ruleta cercana donde un hombre con sombrero de vaquero gritaba de alegría por una tirada afortunada. Exacto, dijo con voz seca. Porque esto sin duda grita antigua biblioteca de conocimiento prohibido. Arthur se detuvo justo antes de un pasillo adornado con detalles dorados y miró por encima del hombro. No todo es lo que parece, dijo en voz baja, su tono atravesando el ruido como una daga de calma en medio del caos. Sobre todo en un lugar construido sobre la ilusión. Kara parpadeó. Sus palabras tenían peso. Se puso a caminar detrás de él. Atravesaron la sala de juegos, adentrándose en las entrañas del edificio. El ruido se desvaneció.
La música se fue apagando, reemplazada por un leve zumbido en las paredes. Arthur la condujo hasta una puerta sin letrero entre dos máquinas tragamonedas que parecían más antiguas que el propio casino. La puerta se abrió con un crujido. Dentro había una suite privada para grandes apostadores, pero estaba vacía. Ni jugadores. Ni crupieres. Solo una alfombra mullida, muebles de cuero antiguos y paredes cubiertas con cortinas doradas. Una chimenea en la esquina, aunque nadie la había encendido. Kara miró a su alrededor, desconcertada. No percibo nada. Bueno, lo hacía hace un momento, ahora no, murmuró Arthur, entrecerrando los ojos. Y eso es lo extraño. Avanzó un poco más, inspeccionando la habitación. Había pinturas antiguas en las paredes, escenas abstractas de desiertos, estrellas y lo que parecían figuras con túnicas reunidas alrededor de tomos brillantes. Un piano descansaba en un rincón, con las teclas polvorientas. Y luego, Arthur se detuvo, completamente inmóvil. Al otro lado de la habitación había un espejo de cuerpo entero, con marco de plata negra y vetas que recordaban a las esmeraldas. Pero no había reflejo. Nada. Ni de Arthur. Ni de Kara. Ni siquiera de la habitación que tenían detrás. Sus ojos se aguzaron, brillando con un tenue color azul. Kara, llamó suavemente. Se giró, siguiendo su mirada. ¿Qué demonios? ¿Dónde está nuestro reflejo? Arthur se acercó lentamente al espejo. Esto no es solo una ilusión. Está anclado. ¿Anclado a qué? Preguntó ella, poniéndose a su lado. Extendió su mano enguantada, que permanecía suspendida cerca de la superficie. No había calor. Ni frío. Solo ausencia. A otro lugar, susurró. El espejo palpitó levemente, como un latido del corazón. Kara se acercó al extraño espejo, dejando que sus dedos rozaran la superficie antes de presionarla ligeramente. Su expresión se contrajo en una mueca de confusión. Es, como un espejo normal, salvo por la parte de que no refleja, murmuró, con la palma de la mano plana sobre el cristal frío y liso. Arthur, aún a unos metros de distancia, inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos centellearon con una luz azul, que brillaba con mayor intensidad a cada segundo. Tal vez un estallido de magia podría activar lo que sea que esto sea, dijo, levantando lentamente la mano, con los dedos curvándose como un director de orquesta preparando una sinfonía. Una fuerza invisible se concentró en su palma, la autoridad del soberano cobrando vida, arremolinándose a su alrededor como una tormenta contenida. Kara retrocedió instintivamente. El espejo se sacudió violentamente, su marco resonando contra la pared. Comenzaron a formarse grietas, extendiéndose como telarañas por la superficie con cada impulso de la voluntad de Arthur. Y luego, grieta. El espejo se hizo añicos hacia afuera en una súbita explosión de fragmentos y sombras. Los pedazos se esparcieron por el suelo como lluvia helada. Kara se giró lentamente hacia él, con una ceja arqueada. Vale, dijo, quizá ese sí que era un espejo normal. Arthur mantuvo la mano alzada, la respiración tranquila, pero la mandíbula apretada. No. No hay manera, pero se detuvo a mitad de la frase. De los bordes irregulares del cristal roto, algo brilló creando una nueva superficie, reformada no de cristal, sino de magia. El espejo roto se recompuso en un panel perfecto una vez más, esta vez vibrando suavemente con una luz arcana. Y en sus profundidades apareció un reflejo. Pero no fueron ellos. No era la habitación. Filas y filas de altísimas estanterías. Orbes de luz flotantes. Un inmenso techo abovedado pintado con estrellas que se movían levemente. La inconfundible imagen de una gran y antigua biblioteca. Los ojos de Kara se abrieron de par en par. Bueno, eso es, interesante, Arthur se acercó, cautivado. Te dije que no era solo un espejo. El reflejo palpitó una vez, como invitándolos. Y entonces, con un zumbido suave el espejo comenzó a ondular como el agua. La voz de Arthur bajó a un susurro. Lo hemos encontrado. Kara le dedicó una leve sonrisa burlona. ¿Las damas primero? Arthur sonrió levemente. Después de ti. Puso los ojos en blanco, luego dio un paso adelante y desapareció en el espejo sin hacer ruido. Arthur los siguió, y el cristal se cerró tras ellos como una cortina. Torre de vigilancia de la Liga de la Justicia, mirador. La vasta plataforma de observación estaba envuelta en silencio, interrumpido únicamente por el suave zumbido de los conductos eléctricos, y el lejano crepitar de los campos de contención. Detrás de cristales reforzados y capas de protecciones mágicas, 5 de los mejores miembros de la Liga, Superman, Flash, Outgirl, Aquaman y Black Canary, flotaban en animación suspendida, sus cuerpos inmóviles pero no en paz. Ojos cerrados. Rostros tensos.
Cada uno de ellos visiblemente atrapado en una batalla interna que claramente estaban perdiendo. Detective Marciano permanecía al frente, con los brazos cruzados a la espalda, inmóvil como una estatua. El brillo rojo de sus ojos se atenuó en una silenciosa contemplación. Wonder Woman se acercó a él, con voz tranquila pero teñida de tristeza. ¿Hay algo que podamos hacer? Apenas logramos contenerlos después de todo. Jon no apartó la vista del cristal. No. Todavía no. Sus mentes están bloqueadas. Lo que sea que se haya apoderado de ellos es profundo. Lo único que podemos hacer ahora es esperar. Esperar no es lo mío, murmuró Flecha Verde desde un rincón, con los brazos cruzados. ¿Alguna noticia de Constantine? ¿O de Satana? Este es su departamento. Linterna Verde apartó la mirada de los prisioneros, frunciendo el ceño. Sobre todo de Constantine. Posesiones, exorcismos, caos mágico imprudente, eso es básicamente lo que hace los martes. Jon frunció ligeramente el ceño. Siguen sin aparecer. Han desaparecido de nuestra red. Conveniente, dijo Lantern secamente. O sospechoso. Flecha Verde dio un paso al frente, bajando la voz. ¿Y Batman? ¿Alguna novedad sobre él? No lo he visto desde, ya sabes, ante eso, todos se volvieron. Un instante de silencio. Al se cruzó de brazos. Ni siquiera estaba poseído. Lo que fuera que afectara a los demás no le hizo daño a él. Y sin embargo, su frase se quedó en suspenso. Wonder Woman bajó la mirada un instante. Se encerró en la enfermería. Se provocó un colapso nervioso. Jon, ¿por qué haría eso? Detective Marciano no respondió de inmediato. Volvió a mirar a través del cristal, observando cómo los dedos de Superman se movían apenas perceptiblemente. Un pulso de oscuridad recorrió sus venas, desapareciendo en un instante. Me pregunto, dijo Jon finalmente en voz baja. Quizás vio algo. Algo contra lo que no pudo luchar. Así que se suicidó antes de que lo controlaran. El silencio que siguió fue denso. Flecha Verde desvió la mirada. Vaya momento para empezar a perder a nuestros pesos pesados. Wonder Woman exhaló profundamente, con los puños apretados a los costados. Los ojos brillantes de Jon se atenuaron por un momento mientras se volvía hacia los demás, a punto de hablar. Pero entonces su cuerpo se puso rígido. Un parpadeo. Un ligero temblor. Algo no cuadra. Su mirada volvió rápidamente a la cámara de contención. En su interior, el cuerpo de Superman se movió, casi imperceptiblemente primero la mano, luego un leve temblor en el pecho. Algo anda mal, dijo Jon en voz baja. Los demás siguieron su mirada al instante. Wonder Woman se acercó. ¿Qué sucede? Dentro de la cámara, Superman apretó los dedos formando un puño apretado. Una grieta se extendía por la plataforma reforzada bajo él. Las manos de Detective Marciano se movieron con rapidez sobre la consola brillante. Las alarmas se activaron con un zumbido bajo y pulsante. Runas rojas centelleaban alrededor de los bordes de la unidad de contención. Flecha Verde señaló nervioso. Espera, hay kriptonita incrustada en esa cámara, ¿verdad? Quiero decir, eso debería retenerlo. ¿Verdad? Jon no respondió de inmediato. Se quedó paralizado, con los ojos entrecerrados mientras sus dedos se detenían sobre la consola. Entonces, lentamente levantó la vista. En realidad, se está resistiendo. Todos se giraron bruscamente. ¿Qué? Exclamaron todos a la vez. Un repentino y fuerte crujido resonó desde el interior de la cámara. Superman abrió los ojos de golpe. Pero no eran suyos. Ya no. 4 ojos rojos brillantes, resplandecientes como soles apilados uno encima del otro, los miraban fijamente a través del cristal. Un zumbido infernal resonó en el aire como un latido proveniente de otro plano. El anillo de Linterna Verde se iluminó instintivamente, proyectando un escudo frente al grupo. «Mierda», murmuró. Flecha Verde ya tenía una flecha preparada, pero temblaba. «Dime que esto no es tan malo como parece». El lazo de Wonder Woman brilló tenuemente en su cadera mientras daba un paso cauteloso hacia adelante. «Jon». Pero Detective Marciano no respondió. Dentro de la biblioteca, las botas de Arthur resonaban suavemente sobre el suelo de piedra mientras caminaba lentamente entre las altísimas estanterías, rozando con las yemas de los dedos los lomos encuadernados en cuero. Sacó un libro y lo abrió. Las páginas estaban quebradizas y descoloridas. Entrecerró los ojos. «No puedo leer nada de esto», murmuró entre dientes, apenas conteniendo la frustración. El texto se retorcía en la página como si tuviera vida propia, antiguos glifos que se reordenaban solo para burlarse de él con su extrañeza.
Al otro lado de la habitación, Kara estaba levitando, literalmente, sobre una pila de pergaminos derrumbados y en descomposición. Agitó una mano frente a su nariz. Bueno, como ya dije, hizo una mueca. Odio el olor a viejo. ¿No te gustan los libros? La voz provenía de justo al lado de ella. Kara gritó y giró en el aire, retirando instintivamente el puño mientras la visión de calor se cargaba en sus ojos. A escasos centímetros se encontraba un anciano, de porte regio a pesar de su edad, envuelto en túnicas que brillaban tenuemente como la luz de las estrellas. En una mano sostenía un bastón de plata. En la otra, el inconfundible casco dorado de Naboo, cuya superficie relucía incluso en la penumbra. Arthur levantó la cabeza de golpe al oír la voz. Cerró el libro de golpe y lo devolvió a la estantería antes de acercarse con calma. Su mirada recorrió la figura, analizando la postura, la presencia, la serena pesadez que transmitía, como la de un hombre que no tenía nada que demostrar. Entonces sus miradas se cruzaron. La voz del anciano era suave. Bienvenido, Arthur Blackwind. Arthur parpadeó una vez, lentamente. Soy Kent Nelson. Los dos permanecieron inmóviles, uno envuelto en magia ancestral, el otro envuelto en un oscuro misterio. Kara flotaba ligeramente detrás de Arthur. Su visión de calor se disipaba, pero sus ojos seguían alerta. Arthur asintió levemente, con las manos a los costados pero preparado para cualquier cosa. Mucho gusto en conocerte, dijo simplemente. Una pausa. Kent los miró alternativamente, con una expresión indescifrable aunque no fría. El yelmo dorado que sostenía palpitó levemente, como si reconociera la presencia de Arthur. La biblioteca parecía respirar a su alrededor, los estantes crujían bajo un peso invisible, una tensión mágica se enroscaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Una presión les calaba hasta los huesos, recordándoles que aquel no era un lugar de conocimiento ordinario. Era una bóveda de secretos demasiado peligrosos para la luz del día. Arthur permaneció inmóvil, con la respiración lenta, leyendo cada leve movimiento en la postura de Kent Nelson. El hechicero sonrió levemente, como si percibiera la tensión que vibraba en la habitación, tanto entre Kara como entre Arthur, como la cuerda de un arco. ¿Qué te pasa?, preguntó Kent, con una leve mueca en la comisura de los labios. No tienes nada que temer de mí. Simplemente quiero ayudarte. Arthur dio un paso adelante, y sus botas resonaron suavemente sobre el suelo de piedra. Lo agradezco, dijo con cautela. Pero hay algo que no entiendo. Sus ojos no vacilaron. Si ya sabías lo que estaba pasando con la Liga, todo el asunto de la posesión, Raven, Trigon, ¿por qué no hiciste nada al respecto? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Los ojos de Ken brillaban con algo ancestral. No era arrogancia sino una carga. Entonces se rió. Fue una risita baja y hueca, como la de alguien que hubiera visto esta conversación desarrollarse de 100 maneras diferentes, en 1000 líneas temporales distintas. Miró directamente al alma de Arthur. Si te lo contara, dijo en voz baja, ¿lo entenderías siquiera? Arthur no parpadeó. Pruébame. La voz de Ken cambió. Su eco no resonó en la biblioteca, sino en la realidad misma. Como si hubiera atravesado una docena de dimensiones antes de llegar a ellas. El aire cambió. Las páginas susurraban con vientos invisibles. Las paredes palpitaban. Entonces Kent habló, con una voz cargada de matices, como el coro de todos sus yoes pasados. Sí, veo su caída. Veo el fuego en los ojos de Superman, el vacío en el alma de Diana, las sombras que ahora visten la capucha del murciélago. Un temblor recorrió el suelo. Kara miró a su alrededor, nerviosa, como si la misma piedra bajo sus pies se estremeciera ante las palabras de Kent. Un brillo arremolinado se manifestó tras el anciano hechicero. Un portal tejido de luz y memoria. Dentro, imágenes danzaban como llamas. La Liga de la Justicia, deformada y terrible, arrasando continentes como dioses iracundos. Ciudades cayeron. Océanos hirvieron. La esperanza se consumió. Kent hizo un gesto hacia ello. La corrupción de Trigon no fue imprevista, dijo con tono tranquilo. Es la sombría respuesta del orden y el equilibrio a un mundo de caos desenfrenado. Su mano enguantada se cernía sobre el portal. La luz onduló a su contacto, pero él no lo atravesó. Podría detenerlos, dijo, y tan solo la posibilidad hizo que la biblioteca gimiera. El polvo cayó de las vigas, los libros temblaron en los estantes. Puedo ayudarlos. Podría erradicar la corrupción, encadenar sus almas en la luz y desterrar la influencia del rey demonio de vuelta al abismo del que surgió. El aire parecía a punto de estallar. Kara contuvo el aliento. Arthur no dijo nada, su mirada no vaciló. Entonces Kent bajó la mano y la luz se atenuó. Pero al hacerlo, dijo en voz baja, nos condeno a todos. Un silencio sepulcral cayó como un trueno.
se apartó del portal. Su voz, ahora más baja, tenía un peso que distorsionaba el tiempo. 1000 futuros se desparraman ante mis ojos, Arthur Blackwind. Y cada una termina en silencio si yo actúo. Kent se giró, y el casco dorado que sostenía en sus manos captó la poca luz que quedaba. Entonces, su tono se volvió personal, crudo. Tú, sin embargo, dio un paso más hacia él. Tú eres la variable. El hilo suelto que el tapiz no tuvo en cuenta. Sin estar atado por el destino. Sin estar atado por mí ni por nadie. Algo extraño, en verdad. El casco comenzó a zumbar en resonancia, y de la palma de Kent surgió una esfera de energía radiante. Tú debes caminar donde yo no puedo, dijo Kent en voz baja. Debes tomar decisiones donde yo tengo prohibido hacerlo. Debes convertirte en lo que el mundo necesita, no en lo que espera. Arthur se quedó mirando la esfera. Ante su propio reflejo en el yelmo del destino, los ojos en penumbra, el rostro medio iluminado por los hilos giratorios de la posibilidad atrapados en la luz. Entonces levantó la vista. Ante aquel anciano que estaba de pie frente a él, más mito que hombre, sosteniendo el tiempo y el silencio en sus manos curtidas por el sol. Ya lo entiendo, dijo Arthur al fin, con voz baja pero segura. Se dio la vuelta, dio unos pasos lentos como si estuviera pensando, pero ya no había vacilación en él. Solo claridad. Luego, con una sonrisa discreta y una mirada de reojo, añadió. Tú, no estás exactamente aquí, ¿verdad? Sus ojos se entrecerraron, penetrantes por la comprensión. Y ya no estamos dentro del casino, ¿verdad? Kent dejó escapar un suspiro de diversión, y un leve destello de orgullo cruzó su rostro. Muy perspicaz por tu parte, Arthur. Arthur se volvió completamente hacia él, señalando las imponentes paredes de la biblioteca, el brillo arcano que palpitaba bajo las baldosas, el susurro de libros escritos en lenguas muertas que nadie más podía leer. Esta es una pequeña sección de vuestra torre del destino, concluyó, con voz cargada de certeza. Una ilusión oculta entre los pliegues de la realidad. Nos arrastraste a ella en el momento en que entramos en la habitación. Todo ese sinsentido del espejo era otra ilusión. Kent no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Los ojos de Arthur brillaron con algo más difícil de definir. Perspicacia. O tal vez respeto. Y hay otra razón por la que no puedes ayudar directamente a la liga. Algo peor que las consecuencias. Algo que no puedes compartir. El Doctor Destino seguía inmóvil. El yelmo dorado que sostenía en la mano relucía con el suave eco de verdades ocultas, no dichas, pero no inadvertidas. Arthur dejó escapar un pequeño suspiro y luego asintió una vez. No necesito saber los detalles. No ahora. Los respetaré. Detrás de ellos, Kara permanecía de pie con los brazos ligeramente levantados, en una expresión de confusión e impotencia, con el ceño tan fruncido que parecía que iba a dislocarse algo. Bien, ¿alguien quiere explicar qué está pasando o seguimos hablando en acertijos mágicos y poesía críptica? Preguntó, medio en broma. Arthur la miró de reojo y se encogió de hombros a medias. Hasta luego. Luego, volvió a encarar al destino, erguido sobre sus hombros. Entonces, ¿dónde está el origen del problema? ¿Dónde está Raven? El tono de Kent se apagó como una campana que repica en la niebla. Azarat. Arthur exhaló por la nariz. Por supuesto que sí. ¿Hay alguna forma de entrar? Kent asintió lentamente. No puedo entrar. Pero puedo abrirte el camino. Alzó la mano hacia la pared que tenía detrás, y las piedras comenzaron a separarse como cortinas que se abren no por la fuerza, sino por voluntad. Más allá, se formó un remolino de energía que pulsaba con un zumbido rítmico, casi como un latido de otro mundo. Más allá de ese camino, entonó Kent, yace la salvación o tu destrucción. Arthur miró hacia el portal. No había miedo en su rostro, solo una expresión de preparación. Tenemos suerte, añadió Kent, poniéndose a su lado. El reino de Azarat ahora es accesible. Este mismo lugar es un punto de convergencia mágico. Un portal entre planos. Arthur sonrió. Genial. Hagámoslo entonces. Kent levantó un dedo. Excepto que, necesitamos un ancla poderosa. Algo que mantenga tu esencia ligada a este reino y que, al mismo tiempo, tenga algún vínculo con aquel que buscas, para que, si las fuerzas de Azarat intentan separarte, puedas regresar aquí a salvo. La sonrisa de Arthur se desvaneció. Estaba a punto de poner los ojos en blanco cuando algo hizo clic en su mente. Su mano se movió instintivamente hacia su abrigo, buscando en un bolsillo interior. Sacó algo, un artefacto pequeño que brillaba tenuemente con un poder latente, una llama sin calor enroscada entre vidrio y plata. Lo miró un instante y luego extendió la mano hacia Kent. ¿Servirá esto? Kara exclamó sorprendida.
Ese es el artefacto que encontramos en la habitación de Raven. La mirada de Kent se posó en el objeto. Alzó una ceja, sorprendido no solo por lo que era, sino también porque Arthur lo tuviera. Un momento de silencio transcurrió entre ellos. Entonces el Doctor Destino asintió lentamente. Sí, dijo, tomando el objeto con ambas manos. Eso, servirá perfectamente. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.